Hermano, ¿está listo para que entremos en la palabra del Señor? ¿Sí? Abra Mateo 17 y le voy a animar. Hoy vamos a mirar una porción a partir del versículo 14. El versículo 14, y vamos a hablar, o hemos titulado al mensaje, al tema de este día, vamos a hablar de dos elementos claves. La fe y la oración son recursos espirituales en la vida del creyente que creo yo que muchas veces usted y yo ni lo dimensionamos, ni lo valoramos, ni los aprovechamos. La fe y la oración son recursos espirituales en la vida del creyente para vivir en victoria. Ingerimos el alimento y hacemos la oración ritual de una manera de que ni llega al techo. ¿Sí? Señor, gracias por la comida, amén. ¿Le ha pasado con alguno de sus hijos? A mí me ha pasado. No voy a dar el nombre para que ninguno de ellos se sienta sensible o lastimado. ¿Quieres orar por la comida? Parece que tiene más hambre que devoción, ¿sí? Porque ora de una manera así flash, ¿no? Y creo que a muchos nos ha pasado. Además, a usted y a mí nos ha pasado. ¿Cuántas veces cuando estamos batallando sobre algún elemento de nuestra vida, la oración es el último recurso, en lugar de ser el primer recurso, de ir y postrarnos delante de Dios? Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de, y aquí le pregunto, y quiero para ir entrando en el contenido, cuando hablamos de fe, estamos hablando realmente si yo creo en el Dios que digo creer. Le repito, si realmente yo creo en el Dios que digo creer. Mi querido hermano, yo creo que a veces el Dios de nuestra vida es un Dios muy pequeño. Cuando vienen las grandes bendiciones, ay Señor, gracias por las bendiciones. Pero cuando vienen los obstáculos y vienen las situaciones difíciles, ¿cuántas veces realmente nuestra confianza no está puesta en Dios? Está puesta en otro tipo de cosas y no en el Dios en el cual decimos creer. Mi querido hermano, si hoy Dios no le anima a salir de este culto con dos desafíos: vivir una vida de más rodillas lastimadas, o sea, de oración. Y en segundo lugar, a creer en el Dios en el cual usted ha depositado su esperanza. No tuvimos provecho del mensaje en este día. Así que vamos a ir, Mateo capítulo 17, por favor. Vamos a mirar del capítulo 14, versículo 14 al 21. Capítulo 17, verso 14 al 21. Y le voy a pedir que lo leamos juntos. Lo voy a leer y acompáñeme con la lectura. Dice así, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de tu palabra. Señor, enséñanos, instrúyenos, rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Alabamos tu nombre y te agradecemos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, vamos a ver un par de cositas acá hoy. Este tema que tiene que ver con este joven lunático, como lo llama su padre, nos va a abrir un tema que creo es muy importante. Yo creo que hay dos temas en la iglesia del Señor, no estoy hablando de nuestra iglesia, en general estoy hablando. Hay dos temas que hemos crecido como con un tabú.
como que hay dos temas que no nos han permitido en nuestra crianza cristiana, no nos han permitido profundizar. Uno de ellos tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y la persona del Espíritu Santo. Y pareciera, no sé en el contexto suyo, pero cuando yo vine a Cristo, mis primeros años de creyente, hablar del Espíritu Santo era como hablar de una doctrina mala. Y teníamos que hablar de Dios y del Hijo, pero del Espíritu Santo no hablemos. ¿Por qué no? Y la gente pensaba que hablar del Espíritu Santo era seguir una cierta tendencia doctrinal. Y no, eso es antibíblico. Bíblicamente el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos que conocerlo, saber quién es, cómo opera y qué es lo que Él hace. Por eso le animo que entre a estudiar la palabra de Dios en un instituto bíblico, el de la iglesia o en otro, donde pueda aprender más a profundidad del Espíritu Santo. Pero el segundo tema, hoy este capítulo, esta porción que vamos a ver, nos abre la tapa de un segundo tema, que yo creo que también es muy poco conocido en la iglesia de Dios. Hoy vamos a hablar de demonios y vamos a hablar de demonología. Así que prepare su mente y su corazón y su palabra, porque vamos a mirar un poco, solo un poco, porque es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de establecer hoy algunos principios de lo que la Biblia nos habla y nos enseña con relación a los demonios. Pero primero vamos a ir a mirar un poco el pasaje y ya llegaremos ahí, ¿ok? Hoy vamos a dividir el mensaje en dos bloques. El primer bloque tiene que ver con dos expresiones que el Padre solicita. Si ustedes miran el contexto, dice que el Señor, si ustedes recuerdan los primeros 13 versículos del capítulo 17, está hablando acerca de la transfiguración de nuestro Señor. Cuando Él sube a un monte, se lleva a 3 de sus más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, y Él se transfigura y aparecen Moisés y Elías. Recuerda, la semana pasada se habló un poco de eso. Y luego llega un momento donde Él desciende, dice en el versículo 9. Mira el versículo 9, por favor, dice: cuando descendieron del monte. Esa expresión descender en la Biblia siempre tiene algunas connotaciones importantes. La expresión descender a veces habla de una caída espiritual, de una persona que desciende de un estado espiritual maduro y desciende a un estado espiritual inmaduro o de carnalidad o inmundicia. Pero acá está hablando acerca de otra connotación que tiene la palabra. Descendieron, si ustedes se dieron cuenta, estaba en el monte, Él estaba arriba, ya estaba pasando algo extraordinario arriba, algo maravilloso. La transfiguración, la transformación de nuestro Señor, y dos personas del Antiguo Testamento aparecieron, Moisés y Elías. Y los discípulos estaban ahí, estos 3 amados, y oyen la voz del Señor: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y cayeron postrados. Maravilloso momento. Pero esta expresión descendieron habla acerca de un momento de divinidad. Él desciende para volver a estar en medio del pueblo, en medio de la gente. Y cuando Él desciende y está en medio del pueblo, de la gente, se le acerca un hombre con desesperación, que es el que vamos a mirar brevemente. Y este hombre viene y le dice: Señor, necesito algo. Señor, necesito algo de ti. Señor, necesito tu auxilio. Este hombre notó la miseria que estaba viviendo él y su hijo. Y es una expresión maravillosa, el sentimiento de miseria. Cuando nosotros sentimos la miseria en nuestra vida, a veces la miseria es lo que nos obliga a ponernos de rodillas. ¿Por qué a veces no inclinamos más nuestras rodillas y nos ensuciamos más las rodillas cuando son momentos de alabanza, no tanto de miseria? Mi querido hermano, a veces es necesario que llegue la miseria a nuestra vida para que Dios quiebre nuestra soberbia, quiebre nuestra altivez, quiebre nuestra prepotencia y nos obligue a ir delante de Él. Mi querido hermano, si usted mira la expresión, vaya conmigo al versículo 14, por favor. Dice: cuando llegaron al gentío, ya habían descendido, dice, vino a él un hombre que dice que se arrodilló delante de él, y ahí expresa las dos solicitudes que vamos a mirar hoy, dos planteamientos que él hace. Mi querido hermano, Dios quiera que hoy salgamos animados y desafiados a que no necesitemos atravesar túneles de miseria para tener que doblar rodillas, sino que esta expresión de postrarnos delante de Dios, arrodillarnos delante de Dios, sea con los momentos de alabanza y regocijo también.
y sean los momentos de reconocer su grandeza y sus bendiciones. Y no tenga Dios que llevarnos a extremos en nuestra vida de dolor personal o familiar. Si usted mira acá, era el hijo. Y yo pienso como padre, ¿no? Y aquí muchos de los que somos padres entendemos hasta dónde estamos dispuestos a veces a sacrificar cuando un hijo nuestro es el que está padeciendo y está en un contexto de dolor y sufrimiento. Este padre sin duda estaba mirando la aflicción del hijo y por eso acude a aquel que él entendía era en el cual había respuesta y se arrodilla. Ahora entremos en el tema, ¿está bien? 2 solicitudes del Padre y luego terminaremos con 2 respuestas de Cristo a sus amados, los 3. Recuerda, Jacobo, Pedro y Juan que estaban ahí con él. Miremos, el primero que vamos a encontrar aquí de los 2 planteamientos, mire por favor el versículo 15. El primer planteamiento lo vamos a encontrar ahí. Él le dice entonces, verso 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Ahí él le va a colocar un calificativo que es muy importante. Lo primero que vamos a encontrar allí en la expresión del Padre es lo que el Padre entendía, lo que él entendía como la naturaleza de la enfermedad que atravesaba a su hijo. Él viene delante del Señor y le dice, Señor, mi hijo sufre, mi hijo está en crisis, mi hijo está viviendo un tiempo difícil. Y él lo cataloga como un lunático. Ahora, mi querido hermano, esta expresión lunático, y él le coloca allí en el mismo versículo, dice, y esta condición lunática le está llevando a padecer mucho. Esta expresión lunática no era algo nuevo para ellos. Esta expresión hace referencia a una creencia que había en aquel tiempo del poder de las estaciones de la luna. Que cuando la luna cambiaba, así alteraba la estabilidad o la condición de una persona. Cuando en este contexto, cuando le decía, él es lunático, lo que el padre entendía o lo que él veía es que la condición de salud que el hijo tenía que ver con la luna. Tenía que ver con los cambios y las alteraciones de la luna. Ahora, esta es una creencia caldea. Desde el imperio babilónico, esta es una creencia que estaba establecida desde ese tiempo. Recuerda que todo el pueblo de Israel atravesó mayormente por 4 imperios predominantes. ¿Sí? Los caldeos o los babilónicos, luego vinieron más adelante todo lo que fueron otras invasiones y terminaron con el imperio romano. Es el 4. Pero cada uno de estos imperios, desde el inicio de los caldeos, ¿qué creían los caldeos? Hay un libro que yo les recomiendo, se llama Babilonia, Misterio Religioso. Si usted lo desea comprar o conseguir y leerlo, se va a sorprender que muchas de las cosas que usted y yo hoy creemos y hacemos tienen una raíz en el imperio babilónico o caldeo. Una de las cosas que los babilónicos o los caldeos creían tenía que ver con el poder de la naturaleza. Ellos adoraban la naturaleza. Muchos de estos símbolos que hoy vemos de medias lunas colgando en las casas o ciertas figuras de la naturaleza colgando en las puertas de la casa, claro, para nosotros no son malas, no son dañinas, son adornos decorativos. Lo que no sabemos es que muchos de ellos tienen un trasfondo de lo que representaba para los caldeos el poder de lo que era la naturaleza sobre el hombre. Y por eso ellos adoraban a los dioses de la naturaleza. Ahora, mi hermano, volviendo al punto, lo primero que vamos a encontrar aquí con este pobre papá angustiado por su hijo es que él miraba una condición que según él la influía o la alteraba las estaciones de la luna. Ahora, ¿cuál era la enfermedad que tenía este joven? La enfermedad que tenía era epilepsia. Eran ataques epilépticos. Ahorita vamos a ver una descripción de ello. Ahora, cuando sucede esto, hay algo que hay que entender. Cuando sucede este cuadro epiléptico, y ahorita vamos a ver la influencia demoníaca dentro de eso. Cuando sucede este cuadro, hay una figura y es la alteración del cerebro. Tenía que ver con una condición de su cerebro que se destempla o se desestabiliza. Y la persona cae en un cuadro de descontrol de sí mismo. ¿Alguno de nosotros ha vivido una experiencia epiléptica? Me imagino que muchos, ¿no? Si no la ha vivido y nunca la ha vivido, quizá no va a entender a totalidad lo que esta expresión significa. Si alguno de nosotros la ha vivido, va a entender lo que es. Cuando una persona cae, su cerebro se desconecta, se destempla y todo su cuerpo toma control en sí mismo a través de ataques nerviosos, eléctricos en su organismo, al punto de que aún algunos han muerto en el extremo.
han fallecido, normalmente no fallecen de un ataque epiléptico, pero puede llevarlo a una condición como describe el hombre. Mire por favor el versículo 15 conmigo de nuevo. Dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque a veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Una de las posibles conclusiones de esto era el propósito que tenía el demonio detrás de esto. Este cuadro que vamos a ver de enfermedad, y aquí quiero aclarar algo de entrada, no significa, y quiero enfatizar, no significa que toda condición de salud tiene que ver con un demonio. Enfatizo y aclaro. Hay muchas cosas que salen de una condición de salud de una persona. Puede ser un demonio, puede haber, acá bíblicamente en este contexto y en este pasaje hay un demonio. Pero no todas las enfermedades tienen que ver con un demonio. A veces son elementos emocionales, inclusive son conflictos emocionales que repercuten en la condición física de la persona. A veces son químicos o genéticos, situaciones físicas que un médico le atiende y estabiliza la condición y la persona se estabiliza en sí misma. Pueden haber muchas vertientes, pero una de ellas es la influencia demoníaca. Una. Enfatizo, no toda enfermedad tiene que ver con un demonio. ¿Estamos claros? Pero en este contexto sí había un demonio. Entonces el hombre va a hacer una descripción de las situaciones. Ahora, seguimos un poco más. Lo segundo que el padre va a mirar allí es que la condición del hijo, que él llama lunático, que creía que era por la influencia, el padre creía que era por la influencia de la luna, se agravaba. Este demonio cada vez más tenía una posesión de esta persona y le generaba ataques epilépticos. Mi querido hermano, esta expresión de que a veces él caía en el agua o caía en el fuego hace referencia a quizá el propósito del demonio, que era destruir al hijo de este señor, era matarlo, era ponerlo en una condición extrema donde este hijo pudiera perder la vida. Y por eso el padre llega agobiado. Ahora, lo que el padre no sabía es que el Señor Jesucristo nos va a dar una lección extraordinaria en este pasaje. El problema que a veces usted y yo tenemos en los conflictos de nuestra vida es que usted y yo atacamos lo que se ve exteriormente, pero no atacamos la raíz del problema. Mi querido hermano, muchas veces la conducta, la vestimenta, el lenguaje solamente es la evidencia de un problema de una raíz diferente. Y cuando no atacamos la raíz, lo exterior nunca cambiará. Y el Señor nos va a dar una lección extraordinaria. Porque este hombre, este padre de familia, miraba los ataques de este joven y él miraba que se iba agravando la condición. Ahora miremos un momento cómo lo describe Marcos. Miremos que la condición era difícil. Marcos capítulo 9, versículo 18. Miremos cómo él lo va a describir. Ahí lo tengo en la pantalla para que ustedes lo puedan mirar. Pero si lo gustan anotar o tener en sus Biblias, Marcos capítulo 9, versos 17 y 18 es un pasaje paralelo descriptivo del mismo pasaje de Mateo capítulo 17. Marcos va a decir así: y respondiendo uno de la multitud le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, y esta es una figura interesante de la epilepsia, para aquellos que conocen mucho del campo de la epilepsia, un ataque epiléptico puede tomar a la persona en cualquier momento. ¿Sí? Normalmente hay condiciones que influyen para agravar la reacción: cansancio, agotamiento, estrés, hay varios factores que influyen, pero un ataque epiléptico a una persona le puede tomar en cualquier momento. En una casa, durmiendo, desayunando, en una reunión, en un vuelo, en un bus, no sé, en cualquier momento le puede tomar. Pero dice, donde quiera que le toma, mire la descripción, número 1, le sacude. Número 2, empieza a echar espumarajos por la boca. Número 3, empieza a crujir los dientes. Número 4, se va secando, va viendo la condición de la persona que se va debilitando y va perdiendo, en ese momento va perdiendo condiciones de fortaleza. Y le dije a tus discípulos, y ahí está el segundo elemento de esto que el papá está diciéndole al Señor: ten misericordia de mi hijo. Y le dije a tus discípulos que me ayuden, pero ellos no pudieron.
Ya vamos a entrar en eso, pero quiero ir avanzando. ¿Me van siguiendo, sí? Muy bien, seguimos adelante. Algo que tenemos que entender es que cuando el demonio toma posesión del cuerpo de una persona, normalmente suele producir enfermedades que apuntan a la mente. Normalmente tiene que ver con desestabilizar a la persona en sus condiciones emocionales o su criterio de análisis y pensamiento. Normalmente la parte demoníaca, todo lo que tiene que ver con llevar a la persona a extremos en su condición de su mente, que le lleva muchas veces a tomar decisiones terribles en su vida. Y ya lo vamos a ver. Porque así le causa mayor daño a la persona. Ahora, listo. Ahora quiero, presentando un poco la petición del Padre: Señor, ten misericordia de mi hijo. El padre estaba angustiado por el cuadro de salud, la evidencia. Pero vamos a mirar un poquito qué era lo que estaba debajo de la evidencia. Mi hermano, hablemos un poquito de los demonios. ¿Está bien? Me permite. Voy a hacer un paréntesis, luego volvemos al contenido. Pero para establecer algunas pautas, sabe que yo me he topado mucho en las iglesias. Ustedes saben que viajamos, estamos en muchas iglesias y dentro del país, fuera del país. Y siempre me he topado con personas que preguntan sobre este tema, siempre. Hermano, ¿y es cierto que un cristiano puede ser poseído por un demonio? Mi hermano, ¿y cómo es un demonio? ¿Y qué significa? Ahorita acabo de terminar una materia de enseñanza en el Instituto Bíblico donde uno de los alumnos me hizo esta pregunta. Uno de los alumnos, acabo de terminar neumatología, que es todo el estudio del Espíritu Santo y quién es la tercera persona del Espíritu Santo. Acabamos de terminar la materia y uno de los alumnos me preguntó: profesor, ¿y qué significa o cuál es la diferencia entre posesión o influencia demoníaca? Y sí hay una gran diferencia. Entonces, hablemos un poquito de demonios, ¿les parece? No demonios, y quiero por favor pedirle, no vamos a hablar de demonología o de demonios en un sentido de especulación, no es, ni en un sentido de morbo, para nada. Quiero que miremos bíblicamente un poquito, porque es muchísimo más, un poquito, ¿qué nos dice la Biblia de estos ángeles espirituales? ¿Sí? Ángeles espirituales, pero caídos. Y vamos a mirar un poquito. En primer lugar, tenemos que definir qué es un demonio. Los demonios son ángeles caídos, son seres sobrenaturales creados por Dios, que bajo el liderazgo de Lucifer o Satanás se rebelaron contra Dios. Satanás es el precursor, él es la cabeza de los entes demoníacos. Él miró la gloria del Padre y él quiso la gloria del Padre. Por orgullo, por soberbia, él quiso sentarse en el trono de autoridad del Padre, de Dios. Y Dios, cuando le expulsa de todo lugar celestial donde ellos estaban, le expulsa, una cantidad de ángeles se rebelaron juntamente con él y le siguieron. Ellos son los demonios, son ángeles, son seres espirituales, sobrenaturales, creados por Dios, pero que siguieron el liderazgo de Lucifer y de Satanás y se rebelaron a la autoridad y la divinidad del Padre. En segundo lugar, tenemos que definir algo. ¿Qué es el demonismo? El demonismo es la actividad de los demonios. Cuando los demonios ejercen, mi querido hermano, por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino contra huestes espirituales. Los demonios tienen planes, tienen propósitos, tienen misiones a cumplir. Mi querido hermano, Satanás no es omnipresente, tenemos que entenderlo. Satanás no puede estar en todo lugar, en todo rincón, como Dios sí lo está. Dios es Dios. Dios es omnipresente, Satanás no. Satanás usa por medio de la estrategia todas sus huestes espirituales malignas, los demonios, para cumplir misiones, destruir lugares, destruir vidas, confundir el entendimiento de la sana doctrina, destruir iglesias, destruir familias. Los demonios son los entes operativos de Satanás. A veces usted y yo tenemos la costumbre de decir: ay, es que aquí Satanás aquí está. Él no es omnipresente. Ahí tenemos un error doctrinal usted y yo. Él no es omnipresente. Puede ser que hay un demonio, eso sí. Puede andar ahí un ente espiritual molestando y complicando. Pero mi hermano, tenemos que entender que Satanás no es omnipresente.
Yo digo, por favor, no es dogmático esto, es una opinión nada más. Yo digo que la oficina central de Satanás es Hollywood. Desde ahí él adoctrina a la sociedad, él adoctrina al mundo, sembrando ideas, conceptos. Vio que cada vez más las películas, aún de niños, cada vez más tienen adoctrinamiento, pero adoctrinamiento pecaminoso, adoctrinamiento que quebranta la soberanía de Dios y su palabra. Entonces, para mí la oficina de Satanás, las oficinas centrales están en Hollywood. Él está sentado a la par de algún buen productor, que hay muchos productores que se han declarado abiertamente opuestos a la palabra de Dios y son sus ayudantes, y a través de ellos adoctrinan desde nuestros niños hasta lo que a veces usted y yo nos sentamos a ver o escuchar. Seguimos. Demonismo. ¿Qué es demonismo? Es la actividad de los demonios. Pero la demonología es una línea del estudio teológico, la demonología, que lo que estudia es a los demonios y su actividad con el fin o el propósito de entender las tácticas del enemigo para saber cómo poder lidiar con estas estrategias de Satanás que quieren destruir la obra de Dios y a los hijos de Dios, y quieren que al inconverso no entienda la claridad del evangelio. ¿Me siguen? Vamos, seguimos, adelante. Ahora, quiero aclarar algo que es muy importante. Muchas veces en la palabra de Dios vamos a encontrar la palabra espíritu, no en mayúscula, por eso lo estoy enfatizando. Cuando es en mayúscula es el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces vamos a encontrar en minúscula la palabra espíritu haciendo referencia a un demonio y normalmente colocando un elemento descriptivo para identificarle a ese demonio. Y le voy a poner algunos ejemplos. En primer lugar, no vamos a ir a todos los pasajes porque si no vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Pero se los coloco como referencia, ¿ok? Vamos a encontrar expresiones como espíritu mudo, espíritu sordo. Vamos a encontrar expresiones como espíritu maligno. Vamos a encontrar expresiones como espíritu de enfermedad. Vamos a encontrar expresiones como espíritu inmundo. Todas estas expresiones hacen referencia a ente espiritual con un elemento descriptivo que habla acerca de la misión del demonio. Él está buscando, es un espíritu maligno, está buscando sembrar maldad en medio de una sociedad o en la mente, en el corazón de una persona. Es un espíritu inmundo, está tratando de traer la inmundicia. Mi querido hermano, la lascivia y la inmundicia no solamente opera desde la realidad de los deseos carnales del hombre. Satanás utiliza a través de sus demonios toda una cantidad de elementos alrededor para germinar eso, hacerlo salir a la luz. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué diantres, digo yo, va uno por la autopista y le colocan un anuncio de compre un celular con un chip de cierta marca y una mujer en bikini? O sea, ¿qué tiene que ver la mujer en bikini con un celular? Pregunto yo. ¿Sí me entienden por dónde estoy yendo? ¿Cómo despierta? Los demonios van a jugar para sembrar todo tipo de elementos de despertar la inmundicia de la inclinación del pecado del ser humano. La concupiscencia, los deseos pecaminosos, que no, la palabra concupiscencia no es mala, ya lo expliqué en Santiago alguna vez, pero tiene una parte de los deseos de la concupiscencia, una parte son deseos pecaminosos y perversos y corruptos. Ahora, no solamente vamos a encontrar la palabra espíritu haciendo referencia a un demonio con un elemento descriptivo, sino que también vamos a encontrar, dentro de eso vamos a encontrar roles o funciones de demonios. Y quiero que miren algunos de ellos ahí. Dentro de los entes demoníacos, bíblicamente hablando, hay demonios que tienen un rol asignado y procuran generar en la corrupción del hombre una reacción o una respuesta de conducta. Hay demonios que son calificados como demonios de asesinato, demonios de suicidio, lujuria, depresión, miedo, mentira. Le estoy hablando términos bíblicos. No estoy metiéndome en un montón de temas médicos, clínicos. No, yo no estoy hablando bíblicamente cómo aparecen descriptivos algunos de estos demonios. Algunos de estos demonios influyen
influyen, no determinan, que quede claro, porque no son Dios. Es un ángel que utiliza estrategias y herramientas para influir en la vida de una persona cuando la persona o no conoce la verdad o creyentes se alejan de la verdad y permiten que esas influencias empujen su vida en una dirección. Hay demonios que procuran que personas vivan en el miedo, en la lujuria. Saben que hay personas que son débiles emocionalmente, entonces utiliza elementos alrededor para provocar estados de ánimo decaídos, lo que conocemos como depresión o estados de ánimos, estar en pozos profundos en sus vidas. Hay demonios que procuran que una persona viva en función de la mentira, del asesinato o del suicidio. Muy querido hermano, muchas personas se terminan suicidando, asesinando, porque los demonios han logrado influir tanto en su vida, que han logrado convencerle en su entendimiento que esa es la mejor solución para todo. Hay otros temas que tienen que ver con condiciones emocionales y todo, por eso no me estoy metiendo en ese campo. Estoy hablando de descripciones de demonios bíblicamente hablando. Ahora, ¿me siguen? Mayormente estos demonios están vinculados a pecados o actitudes contrarias a Dios. Ahora, permítame ir rápidamente, porque quiero volver al pasaje. Quiero mostrarles rápidamente cómo operan los demonios, cuál es su estrategia. Mi hermano, y aquí no hay ciencia química oculta. A veces nosotros queremos buscarle a una respuesta espiritual, algo que la Biblia ya lo dice. ¿Sabe cuál es la estrategia de un demonio? Es básicamente la misma estrategia que usaron en el huerto del Edén con Adán y Eva. Es exactamente la misma estrategia. Mire, la primera, la segunda y la tercera. Son básicamente tres estrategias que usan los demonios. En primer lugar, es negar la autoridad de la palabra de Dios. Es llegar a convencer a un no creyente y aún a un creyente, convencerlo de que esto no tiene poder ni autoridad, de que esta no es la palabra de Dios, que es un libro anticuado, que es un libro que se quedó en la historia, que ya no es vigente. Lo primero que hacen los demonios es negar la verdad de la palabra de Dios y desafiarla. ¿Qué hicieron en el huerto del Edén? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo primero que hicieron con Eva? Negar la autoridad de la palabra de Dios. Fue lo primero. Y hay muchos creyentes que le creen más a los demonios que a la autoridad de la palabra de Dios. Perdone, mi hermano, pero conozco creyentes que su confianza y su seguridad no está en la verdad de la palabra de Dios. Está en un montón de cosas más. Pero la autoridad de Dios, la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios es suficiente y es útil para, y da toda una descripción de propósito de la palabra de Dios. Segunda estrategia, niegan la consecuencia del pecado, niegan la muerte. ¿Se acuerdan qué le ofrecieron a Eva? No, es que lo que Dios quiere es que tú no sepas, no morirás. Y usan mucho el concepto de reencarnación, porque ¿qué te ofrece la reencarnación? El que nunca mueres. La reencarnación lo que te ofrece es que nunca morirás, sino que te regenerarás en otra figura, en un árbol, en un animal o en otra persona. Es la figura de la reencarnación. En tercer lugar, apelan a algo que a usted y a mí cuando nos pican nos encanta. A nuestra vanidad y nuestro orgullo, diciéndole al hombre y a la mujer que algún día podrán tener todo lo que Dios tiene, serán como Dios. ¿Se acuerdan? Esta fue la estrategia en el huerto del Edén. Sigue siendo la misma estrategia del demonio, del Satanás y sus demonios en el día de hoy. Los demonios, mi querido hermano, actúan mediante la mentira, el engaño y la opresión, o sea, influencia sobre las personas. Ahora, no lo voy a poder analizar, pero muchas veces en la iglesia una persona me ha preguntado, hermano, ¿y si yo me enfrento a una situación demoníaca, cómo uno lo encara? Primero, siempre le he dicho que lo correcto es que sean autoridades espirituales, ¿sí? Pero realmente todo hijo de Dios tiene autoridad para poder enfrentarlo. Pero lo correcto es que sean autoridades espirituales maduras para confrontar una situación tan compleja. ¿Alguna vez ha estado usted con una posesión demoníaca? Yo he estado 3. ¿Sí? En El Salvador, estuve en México hace muchos años atrás con una situación. He estado en 3 ocasiones. Y no es nada agradable, no es nada grato.
tener que confrontar una situación así. Pero permíteme solo mostrarle cuáles son 7 principios que Cristo nos deja. No hay nadie que nos pueda dejar mejores principios para entender cómo se confronta una persona con un demonio en su vida. No hay nadie mejor que el modelo de Cristo, porque fue parte de su ejercicio ministerial. A lo largo de los 3 años, Cristo tuvo que abordar muchas situaciones de demonios. Mire rápidamente 7 principios. No los voy a analizar porque el tiempo no nos los va a permitir. En primer lugar, Cristo expulsó demonios por la autoridad de la palabra. Él con su palabra ordenó y dijo, y los demonios salieron. Hay algo que es importante: esta autoridad fue delegada a sus discípulos. ¿Sí? Ahora vamos a mirar en un momento por qué no pudieron. Porque más adelante dice que no pudieron, pero fue una autoridad delegada. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que aun cuando nosotros confrontemos una situación demoníaca, no estamos hablando bajo la autoridad de nuestra palabra. Es bajo la autoridad de la palabra de Dios cuando uno confronta una situación de espíritus inmundos. En segundo lugar, Él expulsó demonios por el Espíritu de Dios. Aún la palabra de Dios enseña que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. O sea, Cristo mismo, aún siendo Dios, Él lo hizo en el nombre de la autoridad del Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios estaba respaldando el acto. Dios estaba detrás. En tercer lugar, la oración es un instrumento de guerra espiritual. El Señor le dijo a sus discípulos acá en el pasaje, ¿por qué no pudieron? Muy sencillo, porque esto solo sale con oración. Cuando hay una situación demoníaca, hay que clamar al Dios que gobierna todo. Es a través de la oración. En cuarto lugar, Apocalipsis mismo dice que si hay algo que hace que un demonio se revuelque, es la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero ha sido derramada y es lo que ha dado autoridad. El demonio no puede soportar entender la expresión de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque en el derramamiento de la sangre del Cordero inocente de Cristo está la justificación perfecta de todo aquel que es condenado por causa de su pecado. Y es la consumación o la evidencia palpable, el lavamiento de la inmundicia del hombre a través de la sangre del Cordero. Sexto lugar, la palabra de Dios nos dice que todo creyente tiene una armadura espiritual. Y en Efesios es un tema para otro estudio muy amplio. Efesios capítulo 6 nos habla de toda la armadura del creyente. Y la armadura del creyente no es una armadura decorativa, es una armadura de batalla. Es con lo que resistimos los dardos del enemigo y con lo que tenemos autoridad para repeler los dardos del enemigo. En sexto lugar, el Señor siempre respondió a Satanás con la palabra de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios. Mi querido hermano, tenemos que entender algo. Lo que transforma la vida de una persona o libera, estamos hablando de liberación. Esto es lo que conocemos teológicamente como liberación espiritual. Nunca tiene que ver con lo virtuoso que usted y yo seamos para hablar. Tiene que ver con la autoridad de la palabra. Lo que transforma, lo que impacta, lo que regenera, lo que exhorta, lo que ilumina, lo que guía, lo que libera, es su palabra, es la palabra de Dios. No somos usted y yo. Usted y yo somos solo canales de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios fue el instrumento que el Señor usó para reprender y hablar a los demonios. Y séptimo y último, tenemos que reconocer que la victoria ya está en Cristo. Hermano, a veces nosotros miramos la parte espiritual demoníaca, todo lo que tiene que ver con los demonios, cómo gana el tiempo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los demonios, a muchos de nosotros nos da pavor. Es un tema como, híjole, mi hermano, en Cristo ya está la victoria. Y no estoy diciendo está la victoria. Aquellos que estamos en Cristo, la victoria está en Cristo. Y tenemos que confiar y descansar en quién Él es y su victoria. Muy bien, cerramos el paréntesis de los demonios, ¿ok? ¿Vamos? ¿Estamos bien? Sí, vamos a ir a mirar lo otro del Padre, que ya es más cortito, pero quiero que lo aprovechamos. Quería hacer este paréntesis porque creo que es un tema importante de establecer ciertas bases y avanzar con lo que pasa, porque es lo que está pasando aquí. Entonces dijimos que lo primero que el Señor había dicho, ¿se acuerdan? La primera petición
fue: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque está siendo afligido por un demonio. Lo segundo que vamos a ver es que el padre le va a decir a Cristo: estoy decepcionado de los discípulos. Mire el versículo 16. Y los he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y el pasaje de Marcos que leímos decía exactamente lo mismo. Vinimos a los discípulos. Ahora, aquí hay algo que es interesante en cuanto a esto. Ellos tenían la autoridad delegada. Dios le había dado autoridad a ellos para liberar demonios, liberar espíritus y poder sanar personas. La pregunta es: ¿por qué no pudieron? Bueno, luego Él va a decirle a los discípulos por qué. Les va a decir a ellos específicamente por qué. Pero creo que, perdón hermano, aquí hay algo que es maravilloso. Uno de los peligros, y permítame enfatizar en esto, uno de los peligros que tenemos cuando Dios nos ha dado alguna capacidad es sentirnos autosuficientes. Y creernos ya después que el aplauso lo merecemos nosotros, que el reconocimiento lo merecemos nosotros. Y nos colocamos sobre un atril de independencia y creemos que ahora, porque Dios nos ha dado un talento, una habilidad, un don, una capacidad, una virtud, somos autosuficientes y empezamos a destronar a Dios del lugar que le corresponde. Yo personalmente creo que una de las cosas maravillosas de entender por qué los discípulos no pudieron, primero, una gran lección de fe, que es como Él termina. Pero lo segundo, yo creo que hay momentos donde es necesario que Dios seque las cisternas. Hay momentos donde es necesario. Creo que todos nosotros, mis hermanos, a veces necesitamos enfrentar el que Dios seque nuestra cisterna. ¿Para qué? Para volver a levantar el rostro. Y para darnos cuenta que aquel que vuelve a colocar agua fresca en la fuente, aquel que brota el agua viva y verdadera, de cual brota y vuelve a llenar los cántaros, es el Señor y no nosotros. Creo que hay un momento aquí maravilloso que ellos están enfrentando. Y lo digo maravilloso porque creo que es importante que usted y yo a veces lo enfrentemos. Los instrumentos de Dios a veces necesitan enfrentar el fracaso. Mi querido hermano, a veces nosotros los papás cometemos un grave error. Y es tratar de proteger a nuestros hijos de que no enfrenten el fracaso. No, lo necesitan el fracaso. Necesitan enfrentar el fracaso. ¿Sabe por qué? Porque es la forma de entender y valorar lo que es correcto y de madurar en la vida. Y necesitan enfrentar el fracaso. Mi querido hermano, aquí yo veo dos cosas maravillosas. El Señor les recuerda a ellos quién es el que les ha otorgado la capacidad, no lo que ellos tenían. Ellos eran instrumentos. Enfrentan el fracaso y tuvieron que ir al Señor. ¿Por qué no pudimos? Y ahí cierra el mensaje del Señor en esta porción. Pero lo primero es que qué lindo es cuando el Señor seca nuestra cisterna, pero luego Él la vuelve a llenar con aguas frescas. Qué alivio y regocijo viene al corazón muchas veces. Mi querido hermano, hay muchas cosas más para poder mirar hacia adelante. Hay algo maravilloso ahí. Si usted mira, por favor, miremos rápidamente el versículo 17, un momento nada más. Dice: respondió Jesús y les dijo: oh generación incrédula. Y aquí viene la raíz del problema. En el verso 17, Él va a enfatizar una palabra ahí, era la incredulidad de ellos. Dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo los voy a tener que soportar? El Señor ahí les va a decir algo maravilloso. Les va a decir que el problema de toda la situación es la incredulidad. Mi querido hermano, ¿sabe por qué el pueblo de Israel siempre ha vivido en un círculo de tormento en toda su vida? Por dos razones: por soberbia y por incredulidad. Por eso el Señor un día les dijo: duros de cerviz, o sea, tercos, necios, soberbios. Pero también les ha dicho: incrédulos. Porque ustedes no han creído en el Dios que les liberó de Egipto. Les llevó por los desiertos donde había una nube que les guardaba y un fuego que los cobijaba, donde cayó el maná, donde cayó el alimento, donde hubo protección y seguridad. Siguen siendo incrédulos. Mi hermano, y no lo digo en son de juicio, porque creo que usted y yo muchas veces hemos sido incrédulos delante de Dios. ¿Cuántas veces ha rebosado en nuestra mesa la bendición del Señor? Y luego viene un obstáculo y volvemos de nuevo a cuestionar el poder de Dios. Y el Señor aquí les va a decir que el problema tiene que ver con la incredulidad.
Permítame cerrar el mensaje con las dos respuestas que le da el Señor a sus discípulos. Mire por favor el versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, y cuando salió el muchacho, este quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Pero vinieron los discípulos a Jesús aparte. Mire qué interesante, no le preguntaron en público. ¿Vieron cuando uno se da cuenta que uno metió la pata? Uno busca como una preguntita. ¿Por qué no la preguntaron en público? Porque el Señor acababa de exhortar al público. Yo lo que Él dijo, le acabamos de leer, verso 17, en público Él les dijo: oh generación perversa e incrédula. Ahora ellos dijeron: no, si le preguntamos en público nos va a dar. Y le dijeron: Señor, ¿nos permites un momentito? Y le preguntan esto, verso 19. ¿Por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les va a dar dos respuestas extraordinarias, que es con lo que yo quiero que hoy nos llevemos un ánimo y un desafío. En primer lugar, el Señor les dijo: por vuestra falta de fe. Mi querido hermano, ¿cuánto necesitamos usted y yo conocer más al Dios que está aquí en su palabra? ¿Cuánto necesitamos creerle más al Dios de la palabra? Por su falta de fe. Mi querido hermano, cuando los discípulos estaban con el pueblo, el Señor culpó a todos. Les dijo: incrédulos y perversos, a todos. ¿Y quiénes estaban ahí? Los discípulos también. Y luego enfatiza y les dice: ustedes son parte de eso. Porque les remarca una vez más que por su falta de fe. Ahora yo quiero que entiendan algo. En el versículo 20 el Señor les va a graficar a ellos qué es la poca fe que Él les reclama, o por la falta de fe. Mire el verso 20. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces les dirías a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Mi querido hermano, la figura del grano de mostaza es muy importante entenderlo. Acá el Señor va a hacer un énfasis muy importante. Él va a aprovechar este momento, esta ocasión, para hacer un contraste o colocar delante de ellos algo que es muy importante. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, está haciendo un contraste entre la confianza y la incredulidad. Y mire la figura de lo que es un grano de mostaza. No sé si le conocemos todos un grano de mostaza, pero un grano de mostaza es considerado uno de los granos más pequeños que existen en el mundo, uno de los más chiquitos. Ahora, hay dos posibles conclusiones a esta expresión del Señor. Yo me quedo con la segunda particularmente. Si ustedes miran ahí, hay una representación en el dedo de un hombre. Es algo muy pequeñito. Algunos consideran que esta expresión quizá tiene que ver con una cualidad que tiene la semilla de mostaza o el grano de mostaza. Que el grano de mostaza, aunque es muy chiquitito, cuando lo quiebran, esparce un olor terrible, muy fuerte, es un olor penetrante. Entonces algunos dicen que probablemente tiene que ver con algo que es muy penetrante, muy fuerte. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que no tiene que ver con la cualidad del grano, sino con la cantidad del grano. Yo creo que el Señor más que todo les está hablando acerca de cantidad. Es como que si Él les dijere: si ustedes, en lugar de estar dudando siempre de mí, en lugar de estar siempre cuestionando mi soberanía, siempre estar cuestionando mi omnipotencia, hasta mi propio hijo envié por amor a ustedes, hasta le levanté de los muertos, que humanamente es imposible, hasta a través de él logré establecer la justificación, el perdón pleno para el hombre que crea en él. Si en lugar de estar dudando tanto de mí siempre, pudieras tener por lo menos el tamañito de una semilla de mostaza, confianza en mí, grandes cosas podrían suceder. Yo creo que tiene que ver más con la cantidad, no con la cualidad del grano. Mi hermano, nosotros somos como hijos de Dios, somos muy incrédulos de nuestro Señor. ¿Cuántas veces realmente vivimos en el ciclo de la desconfianza de nuestro Dios? Y vivimos cuestionando quién Él es. Hermano, es fácil confiar en Dios cuando todo va bien.
Pero ¿qué tal cuando el barco rompió las cuerdas de la amarra del muelle y caemos en medio de una tormenta? Ahí a veces empieza a salir a la luz la poca confianza que tenemos en nuestro Señor. Cuando vino la pandemia, mi querido hermano, yo prediqué aquí cuando comenzó la pandemia. Y yo dije en esa prédica, la pueden buscar ahí en las grabaciones, yo dije, la pandemia va a hacer algo con la iglesia, va a revelar el corazón, dije yo. La pandemia reveló el corazón de muchos de nosotros. Porque para muchos de nosotros la pandemia evidenció nuestros miedos, evidenció nuestras inseguridades, evidenció nuestra poca confianza en el Señor. En muchos de nosotros nos llevó a afirmar nuestra confianza en el Señor. Pero el Señor acá les cuestiona lo mismo. Dos respuestas les da el Señor. No confías en mí. Le pregunto, mi hermano, hoy, ¿qué tanto realmente confiamos en el Señor? Realmente. En segundo lugar, bueno, antes de ir al segundo y último, Él les dice, o yo digo, es normal, mi querido hermano, que desconfiemos de nosotros. Si somos seres falibles, somos inestables, tenemos malos días, buenos días, nuestro estado de ánimo a veces cambia o no. ¿O soy solo yo el único pecador en esta sala? Creo que todos luchamos con situaciones difíciles en nuestra vida. Es normal que desconfiemos de nosotros y que sepamos que cualquiera de nosotros puede fallar. Mi querido hermano, pero trasladar esa desconfianza a nuestro Dios es ofensivo. Es ofensivo. Desconfiar del Dios creador y sustentador de todas las cosas que hoy podemos ver, tocar, percibir o entender. Tenemos que aprender a confiar más en las promesas de nuestro Señor. Y por último, y terminamos, por la falta de oración, le dijo el Señor, verso 21, cerrando ahí, le dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Mi querido hermano, la oración y la fe, la confianza plena en nuestro Señor y la oración son instrumentos espirituales para que el cristiano camine en victoria. Pero ¿por qué a veces estamos tanto flotando en nuestra realidad de vida? Porque no confiamos en nuestro Señor y tenemos una vida de oración pobre. Concluimos. Mi querido hermano, no subestimemos los poderes y posibilidades de nuestro adversario. Él no es omnipotente. ¿Estamos claros? Ya lo dijimos. Él no es Dios. Él no es omnipresente. Pero el hecho de que no sea omnipotente no significa que no tenga poder y capacidad. Es muy astuto. Es muy astuto. Y manipula la palabra de Dios a su favor. No subestimemos los poderes y posibilidades del adversario, ni mucho menos descuidemos nuestros recursos espirituales que el Señor ha puesto a nuestro alcance para poder combatir los ataques del enemigo. La confianza plena en nuestro Señor, nuestra fe y el ejercicio de la oración son armas letales para combatir el enemigo. La incredulidad frena las victorias del creyente, ya que están seguras en Cristo. Nuestra vida está segura en Cristo, pero nuestra incredulidad nos hace titubear. Mi querido hermano, este hombre clamó por la salud de su hijo, pero el Señor atacó la raíz del problema, expulsó el demonio. Y apenas el demonio fue expulsado, su hijo se recuperó. Porque a veces el problema no es físico, a veces nuestros problemas son espirituales. Hermano, hablando con muchos doctores, personas que se mueven mucho en el ámbito clínico, creyentes mayormente, ellos me han dicho, Roy, por lo menos la mitad de los problemas que me toca atender en la vida de un creyente tiene que ver con una raíz espiritual. Y cuando esa raíz espiritual se estabiliza, amarguras, falta de perdón, resentimientos, avaricia, pecados ocultos. Cuando eso se soluciona, muchas veces la condición física se estabiliza. Mi querido hermano, este hombre clamó por un problema exterior, pero Dios, Cristo, sanó la raíz del problema, expulsó el demonio. Espero que la palabra de Dios hoy nos anime a confiar más en nuestro Señor y a poder tener una vida de mayor devoción de oración. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos en este día. Agradecido, Señor, por el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Padre,
a poder tener ojos más espirituales, poder clamar a ti, Señor, con mayor devoción y a entender quién eres como Dios, Señor, y confiar que nuestra fe crezca y madure cada día más. Gracias, Señor, alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que estén muy bien. Bendiciones.